Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Mala Comunicación. Estamos ya en el episodio número 8 de la primera temporada y hoy vamos a platicar acerca pues, de muchos temas, pero vamos a enfocarnos en los pecados capitales de los políticos. Los pecados capitales de los políticos que además pueden aplicar no necesariamente a los políticos, también pueden aplicar pues, a las personas comunes y corrientes u otro tipo de líderes. La Mala Comunicación. Ideas para comunicar bien sin morir en el intento. Un podcast de Sentido Común Latinoamérica. Agradecemos a nuestros patrocinadores CMB, Corporación Mexicana de Evaluación, y Ajedrez Eventos y Soluciones por ser parte de este proyecto. Y para hablarnos de eso, tenemos hoy a una mujer increíble, una estratega política reconocida, ganadora de muchísimos premios, con una trayectoria de prácticamente todas sus campañas ganadas, a excepción de una. Ahorita nos va a platicar. Y quiero presentarles con mucho gusto a Jessica Lamadrid, una extraordinaria amiga, colega del medio de la comunicación política, de la estrategia de las campañas electorales. Bienvenida, Jessica. Encantado, como siempre, de estar contigo, de platicar y de aprenderte en este episodio. No, gracias a ti por invitarme. Contigo siempre es un lujo hablar. Entonces aquí nos podemos quedar horas enteras, plática y plática de todo y de nada a la vez. Pero este tema es muy interesante. Este tema que hablamos de los pecados capitales, la espiral de decadencia. La espiral de decadencia de los políticos. Sí, ¿Cómo y de empieza? las personas. Bueno, sí, al final lo podemos transitar prácticamente a todas las personas, pero específicamente en los políticos. O bueno, primero enumérame esos 7 pecados capitales de los políticos y luego nos vamos platicando uno por uno. Ok, mira, pues no son distintos de los que nos han enseñado, los que tenemos una educación judio-cristiana y sobre todo católica, pues no lo sabemos de memoria, las iniciales de la letra iglesia, ¿ok? Así de sencillo. Ira, pereza, soberbia, lujuria, gula, avaricia y envidia. Ok, ¿y con cuál empezamos? Mira, vamos a empezar por el más bonito de todos los pecados, porque además ya cuando te enganchas ahí, dirían allá en la calle, ya valió madre. Ok. El primero es la ira. ¿Por qué razón la ira? Porque cuando acabas de ganar una campaña o estás en el furor de que te eligieron y demás, vienes con todas las pilas y con todas las ganas de cambiar y de comer el mundo. ¿Y qué crees? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el 90% de las decisiones que vas a tomar ya fueron tomadas por ti antes de que tú llegaras. El presupuesto que vas a ejercer no es un presupuesto que tú hayas planeado. Es un presupuesto que alguien más ejerció. Las obras emblemáticas o las obras de alto calado y de trascendencia que se vayan a ejecutar estos primeros años, ya se planearon antes que tú. Las acciones sociales ya llegaron antes que tú. Entonces, cuando tú traes todo este bonche de buenas ideas y de cosas que dices, ahora sí mi parcela va a ser más bonita, ¿qué crees? Que no. Pues no. Y justamente ahí es donde te empiezas a enojar. Y te empiezas a enojar porque si no eres un político experimentado, pues literalmente te vas a dar cuenta que los primeros 2 años lo que hagas no va a servir para nada. Va a servir para darle continuidad a lo que alguien más planeó antes que tú llegaras. Un episodio de ira de algún político que conozcamos o de algún personaje público que digas, aquí es donde pudimos encontrar el pecado de la ira en este político en particular y que a partir de ahí tomó una serie de decisiones que al final eso es la ira, es una de las emociones sí, es una emoción, es un sentimiento visceral, absolutamente visceral y que Exacto. Además no sabes de dónde te brota, pero en el momento en el que te pica... Y es autodestructiva, además. La ira es autodestructiva porque tú destruyes al que quieres destruir o con el enojo que tienes, pero eso tiene una reacción y la reacción te autodestruye. Y fíjate una cosa muy importante para nuestros compañeros políticos. La ira
es una de esas emociones que no puedes ocultar. Se te nota, se te nota. Uno de mis favoritos, Noroña. Ok. Observa antes de ser presidente del Senado todos y cada uno de sus episodios de ira, terminando siendo hasta teatrales, memizados, múltiplemente citados como error y también como resistencia. Cada quien saca el bando que requiere. Pero cada vez que se enojaba este hombre, era incapaz de poder tapar, borrar su ira. Y la ira venía encadenado a otra cosa que viene cerquita de la ira, la necesidad de tener razón. Esto de la razón es literalmente el punto clave y medular de la sumisión del resto en términos de comunicación. Si yo tengo razón, los demás no. Si yo tengo razón, soy el líder natural. Y justamente nuestros 7 pecados van a versar sobre la razón y la culpa. Les llamaremos de otra forma, pero es lo mismo. Son exactamente los 2 grandes manipuladores de la historia. La razón y la culpa. Y en eso vamos a encuadrar nuestros 7 pecados capitales. Ojo, porque capitales viene de capitis en latín, cabeza. Nos enfermamos de la cabeza. O se enferman nuestros clientes de la cabeza cuando empiezan esta cadena de descendencia en donde terminan aterrizando en la decadencia absoluta. Ok. Bueno, y antes de continuar al siguiente pecado, me gustaría preguntarte cómo hacer para justamente evitar que la ira nos llegue a la cabeza o nos llegue al corazón o nos llegue al cuerpo en general. Porque al final, cuando tú lo decías al principio, la ira es una emoción que te no traiciona, que no se puede ocultar. No. Exacto. Pero ¿cómo hacer? E insisto, o sea, es autodestructiva. Yo tuve un cliente en alguna ocasión que un periodista escribió una columna sacando un dolor que le dolía a este cliente. Sí. Y le mandó a dar un sustito, entre comillas. A lo mejor no estoy diciendo algo que debería decirse o no, pero no vamos a decir algo nombres. Que no sepamos qué pasa. Claro, pero pasa. Y pasa claro. En México y en Latinoamérica y donde quiera que nos estén escuchando. Ay, en Europa también, no se crean tan santos. Sí. Y en China, bueno. Sí, en todos lados pasa. En todas partes pasa. Pero justo esa... Se llama naturaleza humana, ¿eh? Exactamente, es la naturaleza humana. Y justo esa naturaleza humana te lleva a enfermarte de ese coraje, de esa frustración y de ese coraje. Y el tipo, bueno, hace esto y luego el periodista lo que va es irse a una ciudad más grande y decirle a todos los medios, ir a poner una denuncia. Entonces, es autodestructivo. Al final, tú quisiste vengarte, entre comillas, y terminas afectándote a ti mismo. ¿Cómo hacer para evitar justamente caer en la ira? Ok. A ver. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los tiempos en los que vivimos? Vivimos en un tiempo en el cual una gran cantidad de políticos experimentados son quienes manejan todo el teatro de la política, no nada más en México, sino a nivel mundial. Bueno, ya tienen, ahí tienen a Trump, ahí tienen a Macron, ahí tienen a ejemplos muchos. Y están rodeados de una gran cantidad de políticos nuevos, que es justamente el circo en donde podemos memear a todo el mundo. ¿Qué es lo que necesitas para poder controlar tu ira? Entrenamiento. Se llama entrenamiento 24/7. Se llama estrategia y se llama entrenamiento 24/7. Antes de llegar a un entrenamiento, ¿qué necesitas? Necesitas un setup. ¿Por qué? Porque si tú tienes una estrategia, tienes un setup, tienes una narrativa clara en la cual sabes dónde están aquellas cosas que te duelen y que te enojan. Ya las conversaste y ya acomodaste dentro de tu historia en dónde vas
a vivir razonablemente y sin que te cause ira todos estos episodios que te transfiguran, que te molestan y que terminan sacando lo peor de ti. Ok, bien, me gusta, me gusta. Ya tenemos el primer pecado capital, que es la ira. Vámonos al segundo pecado capital. ¿Cuál es el segundo pecado capital de los políticos? La envidia. Porque empezamos y regresemos de la ira. No puedo hacer lo que quiero. A eso se traduce. Y no lo puedo hacer ahora. Mi siguiente pecado, la envidia. Porque él sí puede hacer lo que yo quisiera hacer. Entonces empiezan a compararse con otros políticos que están en el mercado. Y esos políticos que están en el mercado que generan envidia son aquellos políticos experimentados que tienen una estrategia, que tienen una agenda y que tienen claro a dónde van. Y por eso generan envidia, justamente. ¡Claro! Porque generalmente les va bien, porque tienen trazada su estrategia, porque la ejecutan con disciplina, como lo decías. Exactamente. Acabas de tocar la campana mágica. Se llama disciplina. Nada de lo que hacemos es fortuito y no se planea de un día para otro. Ahorita debes de estar planeando, si eres un político joven y ganaste una diputación local, una diputación federal, si saliste en la tómbola o no, da igual. El punto es, o si eres alcalde, en este momento te estás jugando los próximos 15 o 20 años de tu vida. Si es que tienes disciplina, tienes estrategia, tienes el rumbo claro y 4, tienes claridad de mente. Ok, ¿y el tercer pecado capital cuál sería? Este es el más divertido, la gula. Ok. Porque en el momento en el que te ves en este fracaso a ti mismo, de no ser eso que quieres, ese espejo en el que te quieres reflejar, ¿qué empiezas a hacer? A tomar todo lo que hay alrededor tuyo. Y cuando digo todo es todo. Comida, presupuestos, personas, y eso nos lleva al cuarto, lujuria. Okay. Y entonces la gula y la lujuria, que son literalmente pecados hermanos, te llevan a algo que es brutal y demoledor en cada persona, en todas las personas, pero sobre todo en todos los políticos. Te da el síndrome de ser invisible, del nadie se va a enterar, jamás nadie lo va a saber. Que tienes novia, novio, novia o lo que sea, que inflaron contratos, es decir, corrupción, que llegaste al lugar, antro de moda, restaurante y pagaste cuentas millonarias, ¿qué más? O que te pusiste hasta las chanclas. Los excesos, básicamente, ¿no? En todos los sentidos. Es correcto. Y esto, la gula y la lujuria, te dan el muy erróneo concepto de ti, de que todo lo puedes. Cuando vienes, recordemos, de tu enojo por no poder, la ira. De la ira, de la envidia por querer ser algo más. El compararte con aquellos que sí están haciendo las cosas bien y que sí logran sus objetivos. Y esta gula y lujuria, lo que está tratando de hacer, en tu muy errónea cabecita, es tapar el agujero que hay dentro de ti, el vacío, por no tener una estrategia, por no tener un rumbo y por no tener disciplina. Y por no tener algo que dijiste tú ahorita también, claridad mental. O sea, que no te conozcas tú mismo, que no sepas cuál es tu propósito como persona, como político, como líder, a la cual siguen muchísimas personas y de la cual dependen muchísimos ciudadanos, el rumbo de un municipio, de una ciudad, de un estado, de un país. Sí, claro. Y justamente cuando tú llegas, y recuerda en la parte de la ira,
el 90% de las decisiones que tendrías o que quisieras tomar ya fueron tomadas por ti. ¿Por qué razón? Líbranos, Dios, de personas como las que acabamos de describir. Claro. Entonces, Bueno, pero se me vienen a la mente muchos nombres, ¿eh? O sea, se me ve un Javier Duarte, un César Duarte, o sea, todos estos cuates que terminaron, híjole, pues muy malitos, que llegaron con muchas ganas y lo que sea, pero de repente, pues nada, terminas, como dices, en esa gula de quererte apropiar de todo, de creer que tienes todo el poder así es. absoluto y cometes errores. Y los errores más graves que cometes no son únicamente contra las personas. Empiezas contigo mismo. Porque lo primero que destruyes es tu entorno familiar, tu red de protección. Qué fuerte eso, ¿eh? Claro, y entonces te empiezan a salir amigas y amigos por todos lados, novias, novies, lo que sea, por todas partes, y empieza a generar algo que es destructivo, una cápsula de cristal en la cual no ves más allá de tus narices. Estás siendo engañado completamente por este círculo que te rodea todo el tiempo. Y que se convierte en una especie como de espejos, ¿no? Donde ves solamente tu reflejo, donde solamente te están diciendo a todo que sí, donde no tienes una mirada crítica que te vea desde afuera. Es correcto. Y justamente es el trabajo tuyo y mío, ¿no? Como estrategas, justamente lo que nosotros hacemos es ver las cosas desde afuera y decir, oye, esto está fallando por acá, está fallando por allá, hay que corregir esto. Regresa a tierra. Exacto, pies a tierra. Regresa a tierra, pies a tierra todo el tiempo, porque si no, lo que está viviendo nuestros políticos es el cuento del traje mágico del emperador, en donde todo el mundo lo alaba de tal manera y necesita y quiere quedar bien por intereses políticos, por intereses económicos, por intereses sociales, que es incapaz de decirle la verdad a nuestro político. Llevamos 4 pecados. ¿Y cuál es el quinto? A ver. Supongo que está también concatenado con los primeros 4. Por supuesto, la avaricia. Ok. Recordemos, por ejemplo, esta escena maravillosa del Señor de los Anillos. Es mío, todo es mío. No es cierto, nada nunca ha sido tuyo. Ni el presupuesto, ni los amigos, ni las novias, ni nada. Nada ha sido realmente tuyo. Todo es prestado. Pero como ya estás dañado en tu entorno personal, en tu cabeza, recordemos, capitalmente, en tu cabeza, ya estás dañado, que piensas que todo es tuyo. Y eso es una gran mentira. Ok. ¿Y el sexto? ¿Cuál crees tú? No sé, ya hace mucho que pasé por el catecismo, no me acuerdo. ¿Cuál es? La pereza. La pereza. Ya todo te da igual. Como ya lo tienes resuelto en tu burbuja, entonces puedes tirarte a los pecados, a estas cosas banales de las cuales has llenado tu vida. Entonces ya tienes novia, ya tienes novio, ya tienes novie, ya te gusta ir de lunes a domingo a los mejores restaurantes y tomarte una botella del mejor vino, estar en el coñac más increíble, viernes, sábado y domingo, o el miércoles o el martes que te abran el antro de moda, ¿por qué no? Y ya tienes a todos tus amigos que te aman profundamente y que son parte de esta burbuja, que lo único que está haciendo es cegarte. ¿Y qué haces? Te tiras en los laureles. Y es el momento en el que pierdes el control absoluto de tu vida. Es el inicio del final. Exacto. Es el inicio del final. Porque le das a alguien más el poder de manejar tu gobierno, tu vida, tu familia y, por último, tu persona. Ya perdiste. Ya no sabes ni quién eres. Vives exactamente en el placer de este momento. Y hasta esos placeres
empiezan a ser, te empiezan a dar pereza. Porque es cotidiano. Ya es de todos los días. Ya lo mereces todo. Y eso te lleva al séptimo y más letal de todos los pecados, la soberbia. Porque crees que eres algo que no eres, alguien que no eres. Y en el momento en el que la ciudadanía, la ley, el orden te recuerde que eso donde estabas parado tiene fecha de caducidad. Y apenas cierras los ojos y ya te vas. Esa es una de las muchas razones por las cuales tenemos un montón de políticos frustrados que siempre hablan de cuando yo fui esto, o cuando yo era lo otro, o Sí, cuando yo que viven de era... sus glorias, ¿no? Es correcto. Nadie de provecho. Simple y sencillamente aquellos que alguna vez, por suerte, por trabajo o por coyuntura, ganaron una elección y se convirtieron en parásitos sociales. Parásitos sociales, qué fuerte, ¿eh? O sea, Lo siento, lo dije. pero sí lo son. O sea, al final, a ver, yo creo que de lo que abunda este país justamente es de política, y este país y todos, ¿eh? Porque Todos. tú que has trabajado también en otros países de Latinoamérica lo ves, ¿no? Sí. Hay chorros de políticos pues sin propósito, sin estrategia, que solamente ven el poder como una manera de enriquecerse, como una manera de obtener, válgame la redundancia, poder y poder ejecutar o hacer lo que les da su chingada gana, ¿no? Entonces, pero estamos llenos de eso, justo. Creo que, bueno, ¿qué hace falta más bien? La pregunta o esta reflexión va hacia allá, ¿qué hace falta? O sea, ¿qué necesitamos para evitar que lleguen estos parásitos sociales que se metan en estos o que cometan estos 7 pecados capitales? ¿Cómo podemos evitarlo justamente? Pues mira, esto viene desde casa, se llama educación y se llama valores. Ahorita está de moda tirar y romper todas las estructuras viejas, antiguas y lo que tú gustes y mandes, pero al final de cuentas hemos vivido y vivimos y seguiremos viviendo una sociedad con valores inculcados desde el nacimiento mismo de lo que es la sociedad. Y nuestra sociedad se forma a partir de la comunicación. Y la comunicación termina siendo la parte más importante de dominio y de sumisión. Mientras no tengamos valores a la hora de interactuar, para no generar dominio o sumisión, sino para generar trato de iguales, vamos a seguir teniendo necesidad de poder. Déjame, me detengo en el tema. Hasta el día de hoy no hemos evolucionado tanto. Sí, tenemos agendas progresistas y gracias Dios ya no nos asustamos de cosas que antes la gente se asustaba. Ya no. Pero aquí adentro no hemos evolucionado tanto. Seguimos siendo unos cromañones. ¿Por qué razón? Porque no hemos hecho el trabajo principal, que es mirar hacia adentro. No puedo pedirte a ti que seas una mejor persona cuando yo no lo soy. Regresamos en el tema político. Lo primero que un político tiene que hacer es un setup. Tener clara su narrativa, clarísima, tanto que puede lidiar hasta con los fantasmas y los esqueletos que tiene en el closet. Y los tiene que sacar para generar dentro de sí mismo un valor como persona. Eso es un líder. Los demás, el Photoshop los puede hacer. Oh, claro. Claro, pero justo es súper complejo, uno, que el político acepte y reconozca que necesite esa ayuda, esa dirección, porque al final se trata de un trabajo mucho más complejo, al menos tú, yo, que lo hacemos de manera integral. Yo cuando conozco una persona, un líder, un político que necesita mi apoyo o que me pide que lo ayude a
a estructurar una campaña, una estrategia, lo que sea, primero es conocerlo. O sea, saber quién es, cuáles son sus valores, en qué cree, en qué no cree. Como tú mismo me has dicho y cosa que te he aplaudido, pero además te he aprendido. Analizar el contexto. Sí, sí. ¿Quién es? ¿De dónde viene? Para trazar una ruta hacia dónde va. Claro. Y es, porque siempre yo digo, hay dos contextos. Está el contexto personal del líder, vamos a hablar del líder porque podemos hablar de un candidato a presidente de la República o alcalde o a presidir la Coparmex, por ejemplo, ¿no? Pero siempre es todos tenemos una historia, todos tenemos ciertas vivencias que han marcado nuestra vida y que nos han formado y nos han hecho ser quienes somos, ¿no? Sí. Son distintos episodios, etcétera. Y ese contexto te va formando y te va dando ciertos valores y te va dando cierta experiencia o visión de la vida, ¿no? O antivalores. O antivalores, claro, justo. Y segundo, el segundo contexto es el contexto donde quieres hacer tu campaña, donde quieres hablarle a tus o electores o a tus votantes o a la audiencia a la que quieras ir, porque esto aplica también para un presidente de la Coparmex, un presidente de la CONCAMIN, a un artista. O sea, tienes que conocer tu público y tienes que conocer, por ejemplo, hay un contexto. El contexto que es, en México, un contexto nacional, habemos pobreza, hay inseguridad y ese es un contexto. Y en ese contexto te toca hacer campañas. Entonces, no puedes venir a hablar de la paz del mundo o no puedes venir a hablar de una estupidez que no tiene nada que ver con el contexto en el que estás y cómo embonas ese contexto geográfico con ese contexto personal. Así es. Y justamente ahí es en donde nuestros políticos, ojalá, tuvieran esta congruencia de verse para lograr trascender. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata gobernar? Justamente de trascender a través de tus acciones. Jessica, bueno, con todo esto que venimos platicando, no puedo evitar recordar un concepto que usamos mucho en política para definir a ciertos líderes que tienen un síndrome, que se llama el síndrome de hubris. Me metí rapidito a encontrar o a leer una definición muy rápida, pero quiero que la reflexionemos, pero esto es para la audiencia, ¿no? El síndrome de hubris no es una enfermedad, sino que se considera más bien un subtipo del trastorno narcisista de la personalidad que desarrollan grandes políticos o demás personas poderosas. Son mandatorios con inclinación a la grandiosidad, con aspiraciones casi mesiánicas y con una intensa capacidad para escuchar. Muy relacionada se encuentra la obsesión de la autoimagen que a la larga genera una desconexión con la realidad. ¿Te suena mucho a esos 7 pecados capitales? Me suena totalmente a esos 7 pecados capitales, pero sobre todo a esta desasociación que muchos de nuestros clientes, pero también muchas de las personas que observamos, tienen de la realidad. ¿Por qué razón? Porque como se sienten todopoderosos, y ojo, desasociación de la realidad, que es en donde te envuelves esta burbuja que te genera un estado de ánimo y social y personal que te sustrae de la realidad, te sustrae de la sociedad. Y como bien lo dices, el síndrome te va a durar mientras la burbuja te siga cobijando. Y el día que literalmente se rompe tu burbuja, la grandilocuencia de tus ideas se va a terminar. La magnanimidad de tu persona se va a acabar. La simpleza y sobre todo el darle gusto a todos va a tener fin. Sentirte omnipresente, omnipotente y omnipudiente llega a su fin. ¿Por qué razón? Como bien lo dice el concepto que acabas de leer, esto tiene que ver con un trastorno narcisista. Y ojo, perdón, todos nuestros clientes son neuróticos. Todos, si no, no estarían ahí. No les encantaría mostrarse y ser públicamente merecedores de tanta atención. Claro. Buena y mala. Y a partir de eso, lo que sigue es ser narcisistas. Y a partir de eso, este fenómeno, hubris. Yo creo que en todos los políticos, en todos los líderes en general,
hay un poco de narcisismo, ¿no? El tema aquí es cuando el narcisismo se convierte o supera, digamos, los límites, digamos, los límites aceptables, ¿no? O sea, porque todos tenemos cierto grado de narcisismo, creo yo, Todos, más los todos, políticos. todos tenemos, a ver, todas las personas tenemos cierto grado de narcisismo, sobre todo aquellos que tienen dentro de su corazón y en su vida estas heridas infantiles de rechazo, sin duda, por eso son el sol, son el todo, porque fueron rechazados. Es una forma también de verlo. Los otros tienen unas autoestimas muy pequeñas y se esconden y se diluyen entre la gente. Pero muchos de nuestros políticos y muchos de nuestros clientes son todo lo contrario, son esta exacerbación. Y por eso yo aplaudo a aquellos políticos que se rodean de estrategas de verdad, de personas que les importe el contexto y la persona con la que estás trabajando, que te blindan y te generan una narrativa clara, tal vez no la que más te guste, pero sí la que más te funciona. Una narrativa clara y blinda tu entorno para que nunca caigas en esta necesidad de generar una burbuja que te secuestre de ti mismo. Esa es una narrativa clara, pero también una narrativa congruente. Es correcto. Porque hay quienes diseñan narrativas y resulta que son narrativas que no tienen nada que ver con el personaje. O con la realidad. O con la realidad, exacto. Entonces, otra vez, el contexto moldea absolutamente cualquier cosa. El contexto te moldea una campaña electoral, te moldea una campaña de gobierno. O sea, no puedes estar hablando en una región que tiene, por ejemplo, sequía, estar hablando o estar teniendo juegos con toboganes de agua y tal. O sea, tienes que ser congruente para que realmente tengas credibilidad. Sí, digo, por ejemplo, ahorita que estás tocando el tema, recuerdo de un gobernante, que ahí empezó el tema de la corrupción es un cáncer que está matando a nuestro país. Comenzó ahí esa narrativa, donde él decía que la casa nueva de no me preguntes cuántas hectáreas que estaba en Woodlands era producto del trabajo arduo de su señora esposa. Y todo el mundo decía, ¿en serio? Esas son, como bien dices, una narrativa creíble. ¿Por qué? Porque eso es lo que toda la gente ve. Ve tu entorno, ve tu contexto. Y aunque tú no quieras, se observa este síndrome de ser invisible, el síndrome de Urbis, en el que todo mundo piensa y cree lo que estoy diciendo. Y nunca hay que olvidar, de verdad, sabemos el día que llegas. Tomas protesta el 1 de noviembre, el 1 de septiembre, el 1 de octubre, el día que quieras. Y desde ese día tienes claro el día que te vas. ¿Qué vas a hacer con esos meses en los que se te presta el poder de administrar los quehaceres de la vida pública? Fundamental. Jessica, ya antes de empezar a cerrar el episodio contigo, de inicio, pues muchas gracias porque estamos aprendiendo muchísimo contigo. No, gracias estos a 7 ti. pecados capitales de los políticos que pues nos ayudan justamente a no caer en esa decadencia del político, ¿no? A no sustraerte de la realidad, a no llegar a un extremo justamente como del síndrome de Ubris, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer o en este caso, políticos que nos estén escuchando, líderes que nos estén escuchando, qué consejos les podrías tú dar a ellos para no caer justamente en esos pecados? Primero que nada, y digo, no es nuevo. El mismo Marco Aurelio o Alejandro el Magno tenía siempre a una persona que tenía una sola función: regresarlo a tierra.
decirle la verdad, regresarlo a tierra. En nuestros días, ese tipo de función se hace por estrategas de verdad. Es muy padre que te saquen la foto muy bonita, que te saquen el reel increíble. Y ojo, para todos nuestros políticos, déjenme les digo un pequeño secreto. No son influencers, ¿eh? Son políticos. A la gente les da igual lo que hacen. ¿Lo dije o lo pensé? Lo pensaste en voz alta, lo pensaste en voz alta. Pero bueno, rodéese de profesionales. Rodéense de aquellas personas que te van a decir las cosas incómodas. Rodéense de aquellas personas que van a blindar tu entorno y no nada más tu persona. No es por querer hacerte sentir y creer que eres lo máximo y que eres lo más guapo y que eres la más hermosa y que eres... Perdón, es necesario saber escuchar la verdad. Ese es el consejo más importante que le puedo dar a un aspirante político, a un político. Escuchar la verdad. Diseñar una estrategia y un rumbo claro. Mantenerte en tu narrativa y sobre todo ir contando y narrando adecuadamente cada paso que das. Es todo. Estrategia. Bueno, se escucha muy fácil. ¿Es fácil hacer estrategia, Jessica? No y sí. Empecemos por el sí, porque sí es fácil. Porque sí es fácil. Sí es fácil hacer estrategia cuando te apasiona lo que haces. Sí es fácil hacer estrategia cuando llegas a un lugar y entiendes el propósito del por qué estás haciendo lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Que en mi caso es, en gran medida, no solo aportar a generar proyectos de largo aliento que van a terminar transformando la realidad de nuestro país. Empezando desde una curul hasta un país completo y pasando por un municipio, por un estado, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Eso es a lo que deberíamos de aspirar todos, a generar las condiciones para que nuestro país, la gente, porque yo también soy ciudadana, que todos vivamos mejor. Por eso sí es fácil. ¿Y por qué no es fácil hacer estrategia? ¿Por qué no es fácil hacer estrategia? Porque no es sencillo encontrar personas que reúnan las características, uno, que tengan la disciplina, dos, y tres, que tengan hambre de que esto cambie. No hambre personal, sino hambre de que a la gente le vaya mejor. Oye, a ver, descríbeme, no, más bien, ya me describiste el tipo de liderazgo que necesitamos para que sea efectivo, que pueda reaccionar o que pueda generar más bien una buena reacción con electores, etcétera. ¿A quién encajarías en ese personaje? O sea, si le pusiéramos un nombre, debe haber un par, tres por ahí. Es muy difícil, de verdad. Ahorita que lo estabas diciendo, dije, híjole, de los clientes que tengo, ¿cuál? no todos tienen esas características. Muchos No. hay que orientarlos y hay que explicárselos, pero no lo tienen natural, ¿sabes? Mira. ¿Quiénes sí? Aquellos que tienen ganas y hambre, y te lo digo, lo primero que hacen es como cuando vas a la escuela. Seguramente no te van a gustar las matemáticas al principio, pero te aplicas. Y si te aplicas y sales, terminas estudiando economía. Entonces, literalmente, esto se trata de disciplina. ¿Quiénes son las personas que hacen mejor su trabajo? Los más disciplinados. Entonces, ¿quién encaja en estos, en este tipo de cosas? Pues aquellos que son disciplinados. Perdón que lo diga de esa manera.
nuestros políticos lo que tienen que ser es disciplinados. Igual que un empresario. Un empresario tiene que ser disciplinado. Aquel joven que quiere ser presidente de la sociedad de alumnos de la escuela, ¿qué tiene que ser? Disciplinado. Claro. Entonces, ahí es donde está la palabra mágica, disciplina. Si tienes disciplina, vas a encontrar los demás elementos, porque vas a tener un rumbo y vas a seguir ese rumbo. Si no tienes disciplina, dedícate a otra cosa. Bueno, con esto terminamos esta charla con Jessica Lamadrid. Muchísimas gracias, Jessica, por estar con nosotros. Gracias Jessica, a ti. para quienes no lo saben, y eso lo debía haber dicho al principio, pero lo digo ahorita también, para quienes se quedaron al final del episodio, pues tiene más de 30 años dedicándose a hacer estrategia política, de comunicación, estrategia gubernamental, etcétera. Soy gobiernícola. Es gobiernícola, es decir, no le gusta Salinas Pliego, pero es gobiernícola. Sí. Y bueno, es multireconocida, multipremiada por varias asociaciones de consultores y de campañas políticas. Gracias. Y bueno, pues nada, Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos estos 7 pecados capitales, consejos, reflexiones que seguramente a quienes nos escuchan les van a servir muchísimo. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias a ti, querido José, y gracias a ti porque además conversar contigo siempre me enseña algo. Igualmente. Siempre te lo agradezco mucho y sobre todo te agradezco un montón la impecabilidad con la que te conduces en todo. Muchas gracias, Jessica. Gracias. Igualmente, y de verdad un placer. Nos conocimos hace poco, pero desde que nos conocimos fue como que, wow, yo quiero que sea mi amigo. Entonces, igualmente, yo quiero que seas mi mejor amigo. Hicimos clic de manera inmediata y esto no pasa siempre. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el final del episodio. Recuerden que si quieren conocer más sobre consultoría política, comunicación estratégica de gobierno, comunicación corporativa, manejo de crisis y todas las áreas a las que nos dedicamos dentro de la estrategia de comunicación, pueden seguirnos a través de nuestra página www.sentidocomun.lat, así como las redes oficiales del podcast, @lamalacomunicacionpodcast. Y bueno, nos esperamos el próximo martes. Hasta luego. Bye, bye.